Bienvenidos con todos, nuevamente acá en clases. Empezamos compartiendo la pantalla. Empezamos compartiendo la pantalla y antes de entrar a la clase, vamos a ver nuestro campus virtual. Nos encontramos en la unidad número 3. La unidad número 3 tiene las clases grabadas. Ya estoy tratando de terminar las últimas. Veamos por cuál vamos, porque las de ustedes duplican el tamaño en comparación a la de los otros compañeros, porque como ustedes vemos casi 2 horas, con ellos 1. Estamos hasta la del martes 18, ¿no? Es decir, me está faltando la del examen 20 y la de el día de hoy. Solamente me falta la del examen de subir, ¿no? Están todas las clases, más la del día de hoy, que terminamos y mañana la subo. Listo, veamos 3 compañeros más que están en la sala de espera. Alejandro Alvarado, Cristian Kulki, Yadira Quinde, Ninoshka y Kulki nuevamente. Listo, jóvenes. Tenemos la semana número 9 que estamos viendo por un momentito, perdón. Listo, continuemos. Teníamos entonces videos de fórmulas, cómo se usan las fórmulas, que son funciones, y un video específico para el uso de la función lógica sí, que le hemos dejado un video aparte, un video exclusivo para eso, ¿no? Luego tenemos el material académico, Excel, el blog de Excel, direcciones URL para que visiten sobre fórmulas de Excel, y el universo fórmulas, que es una web donde vamos a tratar o aprender ahí acerca del uso de la función lógica. Sí, lo vamos a ver acá en clase, pero esto es para que ustedes puedan consolidar su conocimiento. El uso de unas funciones, unas cuantas más, que vamos a trabajarlas acá, ¿no? Listos. Tenemos la sección del quiz, que luego del día de hoy que terminamos las funciones, ustedes podrán ya ingresar y contestar. Esto no tiene puntos, acuérdense, no tiene valor numérico, sino que es para la práctica de ustedes, por si acaso algo faltó tratar o consolidar algunos conocimientos que ya lo hemos visto. La sección de construcción, la tarea de la semana 9, y un glosario. Este glosario ya lo pueden hacer el día de hoy. Es sencillo, ingresan a glosario, ponen añadir una entrada. Cada uno de ustedes van a tener que poner por lo mínimo 2 funciones o 2 entradas que tengan que ver con Excel, cualquiera. Supongamos que yo voy a hacer una entrada, ¿no? Pongo añadir entrada y digo, a ver, en Excel hablamos de columnas. Y aquí voy a poner mi nombre un poco al centro, que si yo le cojo y le doy aquí un clic en este botón, en el primerito del lado izquierdo, tengo los botones para alineación, ¿no? Y al centro voy a poner mi nombre, voy a tomar como ejemplo Yamilet Chunga, Yamilet Chunga, le doy Enter y alineo a la izquierda. Y a Yamilet Chunga le vamos a poner el formato de encabezado 5 con negrito. Ahora sí, como mi tema es columnas, voy a abrir una pestaña en Google y voy a buscar, por ejemplo, columnas de Excel. Veamos, por ejemplo, acá. Cogemos cualquier página. Yo voy a coger como ejemplo esta. Columnas de Excel. Vamos a tomar como ejemplo este concepto. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en mi contenido. Vamos a bajarlo un poquito. Columna de Excel. ¿Qué voy a hacer también? También voy a ponerle una imagen. Veamos por acá
esta columna, ¿no? Botón derecho, copiar, y lo voy a pegar acá, pero acuérdense que aquí no funciona los botones, los menús contextuales, ¿no? Pegar no funciona. Tienen que usar la combinación de teclas, control V, y acá sí se pega, ¿no? Y lo voy a centrar. Bueno, si quiero ponerle un poquito más de texto, continúo, ya depende de cómo yo quiera hacer mi trabajo. Veamos por acá, esto habla de filas, ya no habla de columnas, no, ya no hago más, porque mi tema aquí es solo columnas, nada más. Y lo guardo. Pare de contar. Si Christian Kulki va a hacer y decide hacer columnas, Christian, ¿qué tendrá que hacer? Como la columna es con la letra S, Christian va a darle, con la letra C, Christian va a darle clic a la C y va a decir, ah, no, ya hablaron sobre columnas, entonces no voy a hacer eso, voy a hacer otro tema, voy a hacer filas. Me voy a la F, nadie ha hecho sobre filas, entonces sí lo hago. Listo, en Excel este glosario dice sobre funciones, 2 funciones de Excel. Ustedes pueden poner en Google funciones de Excel y acá tenemos nosotros funciones por orden alfabético, funciones de Excel. Las funciones de Excel están agrupadas por categoría. De pronto esta de Excel total me sirve. Vamos a darle un clic y aquí están las categorías. Como tengo que escoger 2 funciones, puedo escoger cualquier categoría, porque cada categoría tiene muchísimas funciones. Vamos a ver, por ejemplo, las categorías matemáticas. Le damos un clic. Aquí están todas las funciones de las categorías matemáticas. Entonces digo, voy a hablar sobre, veamos, algo que suene conocido. Por ejemplo, potencia, producto, imagínense. Vamos a darle un clic en producto y acá tengo yo el tema, ¿no? Entonces acá es donde yo tengo que copiar. Productos. Y si hay una imagen, pongo la imagen, buscamos la imagen. Así es como se hace la sección de construcción glosario. Mínimo 2 funciones por cada una. Hay cientos de funciones, cientos, es decir, que no es que nos van a faltar para hacerla, no, vamos a tener cientos de funciones, simplemente tenemos que verificar que no estén hechas. La tarea de la semana 9, la tabla que estamos trabajando, la que estamos haciendo acá en clases, la que estamos diseñando, debe de tener suma, promedio y la función lógica sí, más el formato que le estamos dando, más formato condicional, y cuando ya terminemos el día de hoy esa tabla, esa es la que deben de subir. Esa tabla que estamos trabajando en clases, esa plantilla, ese libro de Excel que estamos trabajando, es el que deben de subirlo acá. Listo, no sé si hay alguna consulta. Si no hay Profesor, más, disculpe, el área dígame. mandó mínimo, se puede poner 10 personas. ¿Se puede poner 10 y comparan así para poder los promedios y cosas así. del trabajo o del glosario? Del deber que está haciendo ahorita, ahí, o sea, como de nóminas de alumnos, está bien exponer 10 compañeros para el Es, promedio. es exactamente el que estamos trabajando. En lo que lo terminamos el día de hoy, ese es el que deben de subir. Vamos a abrirlo. ¿Dónde nos quedamos la semana anterior? A ver, vamos a buscar. Abrir, examinar, escritorio. Yo lo tengo aquí. Práctica de clases, grupo 3, práctica 1 de Excel, ¿verdad? Este que estamos haciendo, ya mismo que lo terminemos, es el que deben de subirlo. ¿Sí, Mayra? Este mismo que estamos haciendo. Con lo que terminemos de hacerlo, hasta donde terminemos de hacerlo, ese es el que hay que subir. Ah, ok, listo. Listo. Así. Estamos cogiendo como ejemplo a Mary Sánchez. Ya vimos que se puede combinar, combinar horizontalmente, insertar una imagen
hicimos un llenado de serie que empezó por el 1000 con incremento de 10 en 10. Este de aquí está pintado no por alguna causa especial, simplemente para indicarles a ustedes que como ejemplo vamos a trabajar con Yosmeri Sánchez, pero de ahí no tiene ningún motivo por estar pintado, solamente para acordarnos que con ella vamos a trabajar. Y vimos la fórmula. Definimos que toda fórmula y toda función empieza con el igual. Déjenme ponerle un poco más grande la fuente para que ustedes puedan verla, ¿no? Toda fórmula empieza con el igual. Y puedo sumar valores. 2 más 5, si doy Enter, es 7. Pero había dicho yo que vamos a evitar sumar estos números porque eso puede convertirse en una variable. Una variable es un valor que va a variar en algún momento, ¿no? Supongamos acá, Yosmeri sacó en Windows 8, Word 7, Excel 4. Si yo pongo la fórmula igual 8 más 7 más 4, acá al lado era donde le puse más grande, 8 más 7 más 4, cuando le doy Enter me va a decir que es 19, lo mismo de acá y está bien. Pero el problema de usar esos valores es que si cambia uno de ellos, se vuelve variable, varía, en lugar de 4 se convierte en 8, la suma verdadera va a ser 23. Vean, 8 más 7, 15, 15 más 8, 23. Pero no cambió acá con mi fórmula. ¿Por qué no cambió? Porque estoy usando estos números que en algún momento se convirtieron en su celda en variables y ya es una falla. Por eso vamos a evitar en lo posible, para hacer cálculos a través de fórmulas y funciones, utilizar estos valores variables, salvo que sea necesario. Si es necesario, ahí sí. ¿Cuándo es necesario? A lo mejor cuando es una constante y estamos seguros que el número nunca va a cambiar. ¿Sí? Vamos a multiplicarlo por un número que nunca cambia, es decir, por un número constante, entonces ahí lo podemos usar. Para evitar esas posibles fallas, lo que hacemos es utilizar en los cálculos direcciones de celdas. Y habíamos dicho que cada celda tiene una dirección. Y la dirección está dada por la columna, la letra de la columna donde está la celda, con la intersección de la fila donde está ubicada, ¿no? Estamos hablando de aquí, sería la celda N9. Siempre va primero la letra de la columna, N9. De esa forma, y vamos a poner el cálculo igual, podíamos digitarlo, C6 más, o podíamos llevar el puntero del mouse y darle un clic encima, más D6, más E6, y le dábamos Enter, y sucede exactamente lo mismo. Me hace la operación. Pero, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es sumar lo que contenga en ese momento la celda. Por eso trabajamos con direcciones, porque la fórmula se va a actualizar si hay un cambio, porque no tiene aquí un valor específico, sino lo que contenga la celda en ese momento. Por ejemplo, veamos, no era 8, era 4, ¿sí? Se convierte en 19 porque el E6 ya no vale 8, sino que ahora vale 4. Por eso usamos direcciones de celdas, ¿no? Con ese concepto sumamos y obtuvimos 19, y luego lo que hicimos es con un clic sostenido copiar las fórmulas hacia abajo, porque habíamos dicho que cuando usamos una fórmula igual C6 más D6 más E6, y yo la copio hacia abajo con un clic sostenido en el botón de copiado, las direcciones de celdas, al copiarlas de aquí hacia acá, las direcciones de celdas se actualizan. Veamos. C6 más D6 más E6. Pero al copiarla, abajo se convirtió en C7 más D7 más E7. Sigamos. Veamos. C8 más D8 más E8. Las direcciones de celdas se actualizan. Entonces lo que hicimos fue copiarla con la seguridad de que cada dirección de celda se actualiza,
Por lo tanto, nos va a dar una operación fiable. Vamos a obtener un valor exacto producto de esa suma. Luego estructuramos una fórmula para el promedio y vimos que las fórmulas pueden ser usadas según como el usuario las estructure. Si yo determinaba que el promedio es la suma de un conjunto de valores dividido para el número de valores que sumé, yo podía haber hecho algo como X igual C6 más D6 más E6, termina mi paréntesis, y una vez que sume todo eso, divídalo para, como aquí tengo tres cantidades, divídalo para 3. Y obtenía mi promedio. Alguna compañera que nos ayudó nos indicó que íbamos a coger la celda F6. ¿Por qué escogíamos la celda F6? Sencillo, porque ya F6 contenía ¿qué cosa? La suma de las 3. ¿Para qué hacer una fórmula tan larga si F6 ya contenía la suma? 8 más 7, 15. 15 más 4, 19. Ya contiene la suma y simplemente esto lo dividíamos para 3. ¿Sí? Hasta ahí quedamos. Vamos a continuar ubicando en la celda F22 la palabra máximo, en F23 mínimo y en F24 promedio. Y a esto le vamos a dar formato. Miren, selección F22 G24, tamaño de fuente, le voy a poner 12, negritas, todos los bordes, borde de cuadro grueso o borde exterior grueso, luego selecciono las 3 filas y le voy a ampliar un poco su alto. A esta primera, este primer grupo de celdas que van en la selección F22, F24, lo voy a centrar verticalmente y le voy a poner un color de fondo. Y a este conjunto de celdas de acá lo voy a centrar verticalmente y lo voy a centrar horizontalmente y le voy a poner otro color de fondo. Listo. Veamos también si que selecciono G22, G24 y le pongo borde exterior grueso. Así. Guardamos los cambios. 2 minutos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Guardamos los cambios mientras le voy a dar ingreso a algunos compañeros que están en la sala. 2 minutos para que en las celdas F22, F24 pongan máximo, mínimo y promedio y le den este formato, ¿no? ¿Listos? 6:25, 6:27, mientras ponemos, veamos la sala de espera, ya creo que ingresó el compañero. Esperemos que hayan ingresado, ¿no? Sí, ya están todos acá, 47. Listos. Ya les había puesto ingresar. Continuamos con la compartición de la pantalla. Ahí para que lo vean y lo tengan a la luz, ¿no? Esto es lo único que hemos hecho el día de hoy. Hagámoslo. Pongámosle el formato para continuar. (6:26), un minuto para terminar. Veamos hasta tanto como vamos por acá. Lexi Bamonde, ¿cómo vas, Lexi? Bien, profesor, ya tengo. Ya lo tiene, perfecto. Por acá, Cristian Kulkin, si puedes hablar, ¿tienes problema de audio?
No, sí puedo hablar, profe. Ya terminé. Estoy yendo Ya, con usted al ritmo. listo, ¿no? Porque estamos poquito todavía, también no hemos visto mucho. Entonces vamos a continuar. Ok. Presten atención a esto. Las fórmulas las pueden hacer en cualquier momento, pero a veces se vuelve no tan lógico el uso de una fórmula cuando son tantas celdas. Si son 2 celdas o 3 celdas con las que voy a hacer la operación, no hay ningún problema. Pero supongamos que yo les digo, solo imaginemos, no es el caso, pero imaginemos que yo les digo, súmeme todos esos promedios. O bueno, calcúleme el promedio de todos esos. Y que usted me venga a poner igual, abre paréntesis, G6 más G7 más G8 más G9 más G10 más G11 más G12 más G13 más G14 más el G15 y 16 más el G17 más el G18 y más el G19 y luego cuente que yo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y divida para 15, no es que no va a funcionar, va a funcionar, pero miren lo largo de esa celda, ¿sí? Claro, con su fórmula, pues no hablo de la celda con su fórmula, no vean lo largo de esta fórmula, ¿eh? Y eso se vuelve un poco complicado en el momento de hacer el análisis. ¿Qué pasó? ¿Por qué me confundí? ¿Dónde está la equivocación? Analizar esto se vuelve dificultoso. Las fórmulas están bien cuando yo digo, quiero saber cuál es la suma de 3 celdas. La suma de 3 celdas es igual C6 más D6 más E6 y pare de contar. Ahí está bien porque es algo corto. Cuando yo tengo que hacer operaciones que van a ser un poco más largas, más extensas o van a necesitar más usos de direcciones de celdas, para eso yo entonces voy a usar las funciones. Dependiendo de lo que yo vaya a hacer, analizo y digo, no, aquí uso una fórmula o uso una función. Vamos a ver qué son las funciones. Funciones de Excel. ¿Qué son las funciones? Son cálculos matemáticos que se encuentran dentro de una palabra agrupados, ya está hecho el cálculo, o sea, no digo ya está hecho, ya 2 más 2 son 4, sino que ya está hecho ese procedimiento del cálculo matemático, ¿verdad? Para que usted lo pueda utilizar dentro de su hoja de cálculo de una manera eficaz. Las funciones se identifican porque tienen un nombre. En lugar de ponernos a hacer todo el cálculo matemático, simplemente llamamos a la función por el nombre. Las funciones se pueden llamar para sumar, suma. Para multiplicar, producto. Para hallar el valor más alto entre un grupo de valores, max, M-A-X. Para hallar el valor más bajo entre un grupo de valores, min. Para hallar el promedio entre un grupo de valores, promedio. ¿Sí? Bueno, y así las funciones tienen su nombre. Las funciones están agrupadas por categorías para que se las pueda encontrar más fácilmente. Funciones estadísticas, ahí están todas las funciones estadísticas. Matemáticas, todas las funciones matemáticas. ¿Sí? Esta es la estructura de una función. Dice, es importante aclarar que la estructura de una función en Excel es igual para todas las funciones en la biblioteca de funciones de Excel, ¿no? Es decir, no va a cambiar la estructura, lo mismo, siempre va a contener la misma parte en su estructura. Primero, toda función o toda fórmula debe de empezar con el igual. Aquí no veo el igual, pero debe de llevar el igual. Si no, el sistema no la va a detectar ni como fórmula ni como función. Hay que ponerle el igual. Primero, el nombre de la función. Si quiero hallar el valor máximo más alto entre un grupo de valores, max. El más bajo, min. El promedio, promedio. Si quiero sumar, función, suma. Entonces, para estructurar una función, igual, primero, nombre de la función. Luego, abro paréntesis o entre paréntesis, pongo los argumentos de la función. Estos argumentos es lo que le va a decir a esta función con qué es lo que debe de trabajar o con qué es lo que debe de proceder.
Veamos. Las funciones dicen que se estructuran con igual, veamos dónde es que estaba el igual, grande, acá, igual, nombre de la función, abre paréntesis, los argumentos, y ahí termina mi paréntesis. Es decir, nombre de la función y entre paréntesis los argumentos. Esa es la estructura de toda función. Luego los argumentos es lo que hay que definir. Voy a poner acá unos ejemplos. Si yo quiero sumar, la función se llama suma. Si yo quiero hallar el valor máximo, que vendría a ser el valor más alto entre un conjunto de valores, el valor máximo, la función se llama max. Si yo quiero hallar el valor más bajo, el valor mínimo entre un conjunto de valores, la función se llama min. Si yo quiero hallar el promedio entre un conjunto de valores, la función se llama promedio. Luego tenemos funciones como contar, que tiene algunas variantes de funciones, ¿no? Pero vamos con esta primero. No entiendo, profe. Por lo general, ya, estos son los procedimientos que nosotros quisiéramos hacer cuando vamos a estructurar algún cálculo en Excel, ¿no? Yo podría sumar, como hice acá. O podría encontrar, supongamos aquí tengo 15 promedios de estudiantes y quiero saber cuál es el promedio más alto. Eso se llama máximo. ¿Cuál es el valor máximo más alto, no? O podría encontrar, bueno, ¿quién sacó la calificación más baja? Vamos a usar la palabra mínimo. ¿Cuál es el mínimo de los promedios? ¿Sí? O quiero hallar el promedio general del curso. Estos son los términos que usamos nosotros, pero en funciones utilizan estos nombres. Si yo quiero hallar la suma, mi función se va a llamar suma. Si quiero hallar el valor más alto de un grupo de valores, mi función se va a llamar max. Listo, ahora sí. A ver, le decía a Alejandra, aperture su micrófono. Ya se me cambió, Alejandra Zambrano. Dígame, profesor. Ya, mil disculpas. Volvamos a compartir. Les decía que si yo quiero entre este grupo de promedios, encontrar el promedio más alto de todos los promedios, ¿verdad? ¿Cuál de estas funciones es la que yo debería utilizar? ¿Qué pasó? ¿Se le silenció el micrófono? Veamos. Alejandro. A ver, abre el micrófono, Alejandro. Déjeme abrirlo. A ver, abre Alejandro el micrófono. Ahora ya. sí. Si yo tengo ese conjunto de valores, de promedios, y necesito establecer el promedio más alto de los 48 estudiantes, 45 estudiantes, ¿cuál es la función que debería utilizar? ¿La función max, min, suma o promedio? Max. Si quiero encontrar el valor más alto, es la función max. Y si quiero encontrar Eduardo Sánchez, el valor más bajo o el promedio más bajo. El mínimo. Claro, pero hablemos ya no, por eso les expliqué. El 1 es el nombre, como lo decimos comúnmente, ¿verdad? Mínimo, máximo. No, el nombre de la función, Eduardo. ¿Cuál es el nombre de la función? Min. Perfecto. Y veamos por acá con Denilson. Si deseo hallar el promedio general del curso, que lo vamos a trabajar con todos los promedios de los compañeros,
¿cuál es el nombre de la función que debería utilizar para hallar el promedio general? No te escucho. Veo que se te activa el micrófono, pero no te escucho de Nilsson. ¿Tienes problema de audio? Veamos hasta que soluciones tu problema, Katy Gabriela Simbaña. Dígame, profe. Si yo necesito encontrar el promedio general del curso entre este grupo, perfecto. Entonces, Promedio. esto es el nombre de la función que debemos utilizar si es que nosotros necesitamos hacer algún tipo de cálculo, porque nos va a evitar a nosotros poner una... ¿Se escucha? Disculpe, sí, ahora sí. Ya de Nilsson. Ya. En la siguiente te vuelvo a preguntar, no te preocupes. Ya, es que estaba revisando el audio. Bueno. Ya, perfecto. Esto es lo que debemos nosotros utilizar si tenemos que hacer una operación que es bastante larga. Vamos a continuar para explicarle qué es lo que quiero decir con bastante larga, ¿no? Déjenme aperturarme a mí mismo. Ya estamos, ¿no? Veamos. Les expliqué del promedio. Vamos a calcular promedio G6 más G7 más G8. Si yo quiero encontrar el máximo, entonces debería poner igual el nombre de la función que me dijo, me parece que fue Alejandra, max. Esa es la estructura. Abre paréntesis. Y acá van los argumentos. Para el caso nuestro, los argumentos van a ser el conjunto de celdas en las cuales yo quiero que la función encuentre el valor más alto. Mi conjunto de celdas va a estar dado desde la celda G6, acá, hasta la celda G20, acá. Puedo digitarlo, G6, y con los dos puntos vamos a decir en términos generales la palabra hasta, pero son dos puntos, hasta G20. Esa era la estructura. Esos son los argumentos. Y acá termino mi paréntesis. Acá está la función. Igual, nombre de la función, como quiero encontrar el máximo, el valor más alto, la función se llama max. Abre paréntesis o entre paréntesis los argumentos. Quiero encontrar el valor más alto entre este conjunto de valores, ¿no? Desde G6 hasta G20. ¿Está bien? Enter. Listo. Mayra Zapata. Mayra, ya le voy a aperturar el micrófono. Analice el mínimo y verifique usted en la lista de las funciones que estamos trabajando cuál es la función que vamos a utilizar para encontrar el valor más bajo entre este conjunto de valores y usted me va a decir cuál es la estructura. Paramos la compartición. Vamos con Mayra, que creo que tiene la opción de aperturar el micrófono. A ver, Mayra. Se me desconectó. A ver, Mayra. Me parece. Ya, pero dígame toda la estructura, ¿no? ¿Con qué empieza la función? Es como que la estuviera digitando. A ver, se me perdió de acá de la vista Mayra. Déjenme ver a algún otro compañero. Veamos con Sammy Sánchez Saona. Apertura el micrófono, Sammy. Sí, profe, dígame. A ver, Sammy, ¿cuál sería la estructura para hallar el valor más bajo entre este conjunto de valores? Estoy trabajando con los promedios. ¿Cuál es la estructura? A ver. La estructura. ¿Cómo comienzo a poner acá la función para poder hallar entre este conjunto de valores el valor más bajo o el mínimo? No ¿Con sería qué? el nombre de la función. ¿Cuál es la función? Sería es el mínimo, sería el mínimo.
Perfecto. Igual min, ¿qué más? Abro paréntesis Abre paréntesis. y pongo no me acuerdo cómo se llama, pero era el intervalo, o sea, entre todos los números que tengo que poner. Así se llama, intervalo o la selección de celdas, que lo puedo hacer con un clic sostenido, ¿no? Lo Ujú. puedo digitar, G6, dos puntos, De G20, G6 a G20, G27. Perdón, a G20. o hasta donde lo tenga usted, ¿no? Claro. En mi caso también podríamos darle un clic sostenido y seleccionar con el mouse. Y finalmente termina el paréntesis, ¿no? Perdón, termino el paréntesis y ahí ya lo veo. ¿Está bien? Sí, porque ese es el John valor José. mínimo. O sea, ese es el mínimo del promedio. Listo, gracias, Sammy, creo que era, ¿no? John José. El Dígame, profesor. promedio general del curso. Así siguiendo las indicaciones. Así mismo. A ver, Poner igual, igual, promedio. el nombre de la función en este caso no es prom. A veces por eso es que les hago esta explicación de ponerle cómo la nombramos y cuál es el nombre verdadero, porque a veces los compañeros se confunden. Como ven max, como ven min, creen que la función para hallar el promedio se llama prom. No, se llama promedio. Ahora sí, John José, igual promedio. Abro paréntesis. Abre paréntesis. Desde la celda G6 a Hacemos clic hasta la celda G20. G20. Listo. Terminamos el paréntesis, John José, ¿no? Sí. Y damos Enter. Gracias con todos ustedes. Acá están nuestros cálculos. Vamos a parar esto un momento mientras todos hacen los cálculos y igualamos a la tabla que yo llevo a la plantilla en mi hoja de cálculo. Veamos cómo, voy a hacer las preguntas, a ver cómo vamos acá mientras todos igualamos, ¿no? Yulisa Pacheco. A ver el micrófono, Yulisa. Buenas noches, profe. ¿Cómo vas, Yulisa? Bien, ya lo hice. Ya lo hiciste, ¿no? ¿Alguna dificultad hasta aquí, Yulisa? En la parte de entender cómo se estructuran las funciones o las fórmulas cuando lo vimos la semana anterior. ¿Alguna dificultad? No, ninguna. Bueno, no te escucho muy bien, ¿no? Veamos por acá con otro grupo. Aldana Quintero. Sí, dígame, profe. ¿Cómo vas, Aldana? Bien. ¿Qué es Sacando el bien? promedio. Perfecto, ya. ¿Sí está entendiendo el uso de las funciones? Sí. Listo. Yadira Quinde. ¿No está Yadira? Sí, dígame. A ver, Yadira, ¿cómo vamos? Todavía me falta. Estoy aplicando ¿Cuál de las funciones? disculpe, ¿Cuál de las funciones le falta? la de promedio. Promedio, ya, perfecto. Entonces ya está por terminar casi, ¿no? Listo, seguimos entonces. Compartimos la pantalla. Y vamos a ver, ya esto lo voy a quitar, ¿eh? Porque ya esto ya lo entendimos bien alto. Ahora vamos a ver algo que se denomina función lógica. Y esa función lógica se llama sí. Listo.
función lógica sí. ¿Cuándo vamos a usar esa función lógica? Cuando queremos analizar un conjunto de datos. Esa función lógica trabaja de la siguiente manera. Para poder hacer el análisis de algún dato, algún valor o un conjunto de datos, tiene que hacer una prueba lógica, el análisis. Y dependiendo de lo que salga la prueba lógica, nosotros vamos a tener acá dos posibles opciones. Dependiendo de la prueba lógica, vamos a tener dos posibles opciones. Es decir, una vez que haga mi prueba lógica, puede ser que algo sea verdadero, y si no es verdadero, ese algo puede ser falso. Ojo, cuando aparecen estas almohadillas, símbolo de almohadilla o de numeral, dentro de una celda, no es porque hay alguna falla, no es porque algo hicimos mal, es simplemente la indicación que nos da el programa para entenderlo de una manera sencilla, que el ancho de mi columna es muy pequeño para poder visualizar todo el contenido de la celda. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Sencillo, amplío la columna y ahí está. Cuando vean así, no es que algo está mal. ¿Qué significa esto? Que hay más contenido en la celda y no se puede visualizar. Para eso tengo que ampliar la columna. Sigamos ahora sí con la función lógica sí. La función lógica sí lo que me permite a mí es efectuar una prueba lógica, validar algo. Y una vez que lo valide, voy a obtener o algo verdadero o algo falso. Vamos a tomar como ejemplo a Sánchez y Osmeri. Y vamos a pedirle a los compañeros, en este caso Michelle Orejuela. ¿Está acá Michelle? Sí, profesor. A ver, Michelle, tomemos como ejemplo solo a Sánchez y Osmeri. Y vamos a trabajar con el promedio. Yo quiero saber acá que los que han obtenido 7 o más de 7 aprueban el curso. Vengo y analizo. Estoy diciendo promedios, por lo tanto vengo a la celda de promedios y analizo. ¿Cuánto tiene Josmeri? Michelle, ¿cuánto tiene Josmeri? 6.33. Eso tiene Josmeri. 6.33. Pero yo quiero saber si ella tiene 7 o más de 7. Entonces yo pregunto, Josmeri Sánchez en su promedio tiene 7 o más de 7. Esto que tiene Josmeri es igual a 7 o mayor que 7. Michelle, ¿es verdadero o es falso? Se desconectó Michelle. Veamos con Talía. Talía, apertura el micrófono. Es falso, profesor. Es falso, ¿no? Esto es lo que analizamos en la prueba lógica y esto es lo que se denomina prueba lógica, el análisis de las operaciones. Y yo le voy a decir, vamos a determinar si los promedios son de 7 o mayor que 7 para mandar un mensaje que aprueban o que se quedan. Esa es mi prueba lógica. Como yo dije los promedios, tengo que analizar el promedio. ¿Es el promedio mayor o igual que 7 el promedio de Josmeri? ¿Cuánto tiene Josmeri? 6.33. Me decía la compañera, es falso. Si es falso, ¿qué mensaje debo de poner aquí? Que se quedó, ¿verdad? Analicemos otro compañero. Vamos con Michelle Orejuela. Michelle. Y me va a ayudar por acá. Isabel Sánchez. Apertura el micrófono, Isabel. ¿Sí está acá? Bueno, continuemos. Shirley Montero.
Listo, Shirley. A ver, vamos. Apertura del micrófono. Shirley, quiero saber en el caso de Michelle Orejuela, si ella tiene 7 o más de 7. Elaboremos la prueba lógica. ¿Cuánto tiene Michelle Orejuela en su promedio? ¿No está Shirley tampoco? 7. Tiene Tienes- 7, profe. Ya, tiene 7, ¿no? Y la prueba lógica es ver si eso es igual o mayor que 7. ¿Lo que ella tiene es igual o mayor que 7? ¿Es verdadero o es falso? Igual. Verdadero. Entonces, si eso es verdadero, deberíamos presentar un mensaje que diga Aprobado. aprobado. Listo. Así funciona esto. Esto funciona haciendo una prueba lógica que nosotros la solicitamos en base a lo que nos pidan y producto de eso vamos a tener dos opciones. Si es verdadero, hacemos algo y si es falso, hacemos otra cosa. ¿Está bien? Vamos entonces con mano a la obra y vamos a trabajar la observación. Aquí no va a haber un cálculo. Aquí lo que va a haber es una prueba lógica. Vamos a agrandar un poquito en esta primera el tamaño, ya está en 14 para todos verlo, ¿no? Y veamos si es que alguno de los compañeros pueden ayudarme. Voy a pedirle a Yomaira Franco que aperture el micrófono, Yomaira, y usted me va a ir ayudando con las indicaciones que yo le digo. Aperture su micrófono. Dígame. A ver, Yomaira, vamos a poner la función lógica sí para determinar qué mensaje debemos poner aquí. Y dice lo siguiente: en la observación, si el estudiante tiene 7 o más de 7 en su promedio, ahí ya escuchamos la palabra promedio, lo cual significa que vamos a trabajar con estos. Si el estudiante tiene 7 o más de 7 en su promedio, vamos a ponerle aprobado. Pero si eso es falso, que no tiene 7 o más de 7, vamos a ponerle un mensaje que indique que perdió el curso. Listo, Yomaira. Empecemos a estructurar la función. ¿Cómo empiezo? ¿Con qué empiezan? Solo se le pone reprobado. Ya, pero estructuremos la función. ¿Con qué empiezan las funciones? La estructura de las funciones son las mismas siempre, eso no va a cambiar. Igualito como hicimos el max, el min, el promedio, así mismo la estructura. A ver, vamos con el mismo orden. Igual, ¿qué toca después? Promedio. No el promedio, porque no vamos allá del promedio, vamos a usar una función lógica para poder escoger de una de dos opciones posibles. ¿Cuál es la función lógica con la que podemos hacer eso? Comparar algo y depende de lo que obtengamos, vamos a poner algo por verdadero o algo por falso. A ver. Sí. Sí. Igual, sí. Abre paréntesis. ¿Verdad? Lo voy a poner yo. Abre paréntesis. Ojo, miren, cuando uno va a digitar la función lógica sí, en la parte de abajo aparece un cuadro de texto con ciertas indicaciones. Y aquí me dice qué es lo que tengo que ir haciendo a cada instante. Miren, sí, ya está puesto el sí. Paréntesis, ya está puesto el paréntesis. A continuación está con negrita prueba lógica. La prueba lógica debe estar estructurada con el promedio. Entonces, como voy a trabajar con Yosmeri Sánchez, yo digo sí, el promedio, que es la celda G6, es mayor o igual a ¿cuánto pedí? A 7. Si lo que tenga Yosmeri Sánchez en la celda G6, que son los promedios, es mayor o igual que 7, a continuación ustedes verán que ahí hay una coma, implica que yo tengo que poner la coma. Si alguien tiene el punto y coma, significa que tiene que poner el punto y coma. Yo tengo la coma, ¿sí? Si esto es verdadero, ¿qué mensaje debo de poner yo aquí en valor verdadero?
Si Yosmeri en esa celda tiene 7 o más de 7, ¿qué mensaje deberé poner? Aprobado. Los mensajes de texto van entre comillas. Aprobado. Luego toca la coma, pero si ella no tiene 7 o más de 7, quiere decir que es falso. ¿Qué mensaje debo de poner? Y acá está el mensaje. Y termina mi paréntesis. Así está estructurada la función lógica. Estos son los argumentos. Igual si abre paréntesis, prueba lógica. Aquí lo que estoy viendo es si la estudiante tiene 7 o más de 7 en la celda G6, en el promedio. Si es verdadero que tiene 7 o más de 7, presente este mensaje, que va entre comillas porque es texto. Pero si es falso, que tiene menos de 7, 5, 4, 3, 2, 1, presente el otro mensaje. Vamos a darle Enter. Y acá está. Listo. Ese es el procedimiento. Por práctica tratemos de hacerlo uno a uno porque la lógica dice que yo puedo darle un clic sostenido en el botón de copiado. Y acá tengo quienes se quedan, los que tienen menos de 7, y aprueban los que tienen 7 o más de 7, ¿no? Pero para efecto de práctica y de aprendizaje, vamos a continuar haciéndolo de esta manera. Y acá veamos si algún otro compañero nos puede ayudar con la digitación de la función lógica sí para el promedio de Mayra Zapata. Sánchez María Gabriela. Apertura el micrófono. Dígame, profe. A ver, Sánchez Macías, perdón. Sí. Gabriela. A ver, Gabriela, veamos. Vamos a calcular, vamos a hacer el análisis de la prueba lógica de Mayra Zapata para saber qué mensaje debemos presentarle aquí. Si aprobó o no aprobó. Vamos con la estructura. ¿Cómo empiezo? Con el igual. Igual. Sí. Exacto, el nombre de la función. Abro paréntesis. Abre paréntesis. Pongo Ahí está. Dice prueba lógica. G7. G7, porque es el promedio. G7. ¿Qué pasa con el promedio de ese estudiante? Tiene que ser mayor o igual a 7. Tiene que ser mayor o igual a 7. ¿Qué toca? Ahí ya me quedé, profe. Ahí sigue acá, mira. Eso, toca la coma. Y después de la coma, ¿qué toca? El valor sí verdadero. Ya, si ella tiene aquí 7 o más de 7, supongamos que tenga 7, 8, 9, 10, quiere decir que es verdadero, ¿qué mensaje debemos presentar? Entre comillas, aprobado. Exacto. Si es verdadero que ella tiene 7 o más de 7, presente ese mensaje. ¿Qué más toca, Gabriela? Ayúdese con el cuadro de texto que toca. Ahí. La coma nuevamente, La ¿no? coma nuevamente, perfecto. Y después de la coma, ¿qué toca? Entre comillas y el valor sería, el valor si es falso sería reprobado. Claro, exacto. Significa que ella no tiene 7 ni más de 7, ¿no? Y finalmente, Gabriela. El paréntesis. El paréntesis y damos Enter. Perfecto. Veamos. No tenía 5 en Windows, tenía 9. Con lo cual ella llega a 733. Y como está validando lo que tenga en la celda de promedio y ya llegó al 7 o más de 7, cambió el mensaje. Ya no puede ser este, porque se volvió verdadero. Ya tiene 7 o más de 7, tiene que ser este mensaje. Es automático, ¿no? No tenía 9, tenía 4. Como ya no tiene aquí 7 o más de 7, cambia su mensaje. Perfecto, gracias Gabriela. Claro, existe una manera más sencilla, pero yo les enseño de esa más larga porque si la logran entender, que yo estoy seguro que con práctica lo van a hacer, lo demás se les va a facilitar. Y es que cualquiera de estas funciones
max, min, promedio, la función de suma, que acá también la podríamos haber usado, o cualquier función, puede ser llamada a través de esta opción donde está el f de x, que se denomina insertar función. Si yo le doy un clic acá en insertar función, aparece el cuadro de bibliotecas de funciones, compuesto en la parte superior por un cuadro de texto. En este cuadro de texto yo puedo poner una función que quiera buscar. Por ejemplo, imaginemos la función contar. Veamos si es que existe. Y le doy un clic en ir. Acá están todas las variantes de contar. Contar, contar blanco, contar sí, contar punto sí, punto conjunto, contara. A medida que selecciono una función, aquí abajo me dice cuál es la estructura y qué es lo que hace, ¿no? Contar cuenta el número de celdas que contengan números. Quiere decir que si yo me ubico aquí en esta celda B21 y quiero contar desde B6 hasta B20 cuántas celdas contienen números, me va a salir que ninguna, porque aquí no hay ningún número, están todos los apellidos, ¿no? Vamos a quitarle este contar y vamos a poner las usadas últimamente. Abajo de este cuadro de texto tengo una lista desplegable de las categorías. Ojo, las categorías de las funciones en Excel están las categorías financieras, la categoría de fecha y hora, la categoría matemáticas y trigonométricas, la categoría estadística, de búsqueda, de base de datos, de texto, categoría lógica, donde está la función lógica sí, la categoría de información y de ingeniería, la categoría de cubo, la categoría de compatibilidad y categoría para web. Según la función que necesite, la voy a buscar en la categoría. Veamos, voy a buscar en la categoría Mac la función suma. En orden alfabético, porque como el suma es una operación, debe estar en la matemática. Acá está. Suma con las variantes, ¿no? Sumar cuadrado, sumar serie, sumar sí. Quiero buscar una categoría de fecha y hora. Acá está, con todas las funciones de fecha y hora. Sencillo, supongamos que aquí voy a poner la palabra fecha, enter, y aquí al lado quiero poner la fecha que se actualice cada vez que abra mi libro de cálculo, mi libro electrónico. Vengo a la biblioteca de funciones, escojo categoría fecha y hora, y escojo una de estas funciones. Veamos, por ejemplo, la función hoy. ¿Qué hace la función hoy? Devuelve la fecha actual con formato de fecha. La fecha actual es 27 de agosto. Aceptar. Aceptar. Acá está. Si yo dejo grabado esto y mañana lo vuelvo a abrir, ya no va a decir 27, va a decir 28, porque la función es la función hoy. El día que se aperture este libro de trabajo y vea cuál es la fecha del sistema. Listo. Con ese concepto yo puedo usar las funciones, ojo, a través de la biblioteca, este tipo de funciones, funciones estadísticas. Veamos la función max, están en orden alfabético. Aquí está la función max. Acepto y lo que tengo que hacer es seleccionar el conjunto de valores. Ahí está seleccionado. Acepto el valor más alto, 733, y es la misma función, solo que usando el asistente o biblioteca para función. Con el mínimo, insertar función. Si no me acuerdo qué categoría es, lo escribo. Min, clic en ir, acá está. Aceptar. Y lo que tengo que hacer es seleccionar el conjunto de valores entre los que quiero hallar el valor más bajo, el mínimo, ¿no? Aceptar. Biblioteca de funciones. Promedio. Aunque acá lo tengo también, promedio. Aceptar. Selecciono el grupo de valores y aceptar. Es mucho más sencillo. Con ese concepto puedo venir a la observación, seleccionar la biblioteca de funciones, buscar la categoría lógica
para establecer el uso de la función sí y aceptar. Y acá están los 3 pasos de la estructura de la función lógica sí. La primera era la prueba lógica. Me parece que Gabriela Sánchez me ayudó. Entonces, Gabriela me decía, acá no le ponemos el igual, porque acá estamos usando la biblioteca de funciones, eso le pone automáticamente el igual. Me decía Gabriela que la prueba lógica la íbamos a hacer con el promedio. Promedio mayor o igual a 7. Acá está puesta la prueba lógica. La prueba lógica debe ser con G6, que es el promedio, mayor o igual a 7. ¿Qué pasa si eso es verdadero? Aprobado. No le voy a poner yo la comilla, el sistema le va a poner por sí solo, ¿no? Aprobado. ¿Y qué pasa si es el valor falso? Acá le ponemos el mensaje por el valor falso. Y el sistema analiza. Aceptar. Y esa es la manera más fácil usando la biblioteca de funciones. Otra opción de uso es estar en la pestaña inicio. Si yo quiero sumar, por ejemplo, estos 3 valores, puedo darle un clic en grupo edición, comando autosuma, y lo único que tengo que hacer es verificar que la selección hecha a través de ese conjunto de líneas que parece, de guiones que parecen desplazarse, contenga lo que yo quiero en ese momento sumar. Aquí dice desde C6 a E6, está bien. Enter. Si quiero hallar el máximo, junto al comando autosuma está una flecha de lista desplegable, le damos un clic y Profesor, acá tengo, disculpe. dígame. Hay un compañero en la sala de espera, lo puede hacer pasar. A ver, por favor, déjeme ver. Ya, perdón. Ya. Listo. Gracias. Si yo quiero hallar otras funciones, miren la diversidad para hacer lo mismo, ¿no? Digitar, biblioteca de funciones, o acá en el grupo edición, comando autosuma, pero en su lista desplegable. Aquí está, Max. Ojo, Noeli Clemente, aperture su micrófono. ¿No está Noeli? ¿Listo? Aldana Quintero. No está Aldana. Madeleine Oriana, no alcanzo a verte el apellido. Profesor, disculpe una pregunta. ¿Puedo volver a repetir eso de cómo va reprobado? Porque ahorita se me fue el internet por aproximadamente unos 15 minutos y no logré escuchar. Si puede, ¿Con si cuál? no hay problema. Ya, no, por supuesto que podemos, no te preocupes. Te voy a explicar con una de las opciones, porque hay variantes para hacer lo mismo, ¿no? La primera la hicimos digitando. Luego explicamos con el uso de la biblioteca de funciones, que es acá donde está el FDX, insertar función. Para poder enviar un mensaje o tener 2 posibles opciones de hacer algo, tenemos que hacer uso de una función lógica llamada sí. La función lógica permite evaluar algo. Y luego cuando tú lo evalúes, decir si estaba bueno o estaba malo, si es verdadero o si es falso. ¿Sí? Por ejemplo, vas a probar una comida y tú dices al final, después que la pruebas, esa es tu prueba lógica, probarla, comerla, decir, ¿estaba buena o estaba mala? Tienes 2 opciones, ¿sí? Te vas de viaje y luego en la vía a Salinas te encuentras con la Y, donde puedes ir a playas y te detienes y piensas, a ver, ¿está abierta la vía Salinas? ¿Es verdadero? Me voy a Salinas. Si es falso, que no está abierto, ¿dónde me voy? Me voy para playas. Eso más o menos hace la función lógica, permite evaluar algo. Si yo les pongo en la columna de observación, presentar un mensaje en base a si el promedio del estudiante es 7 o mayor que 7, debe de presentar, si eso es verdadero,
el mensaje de aprobado. Y si no es verdadero, el mensaje de que ha perdido el curso. Con ese concepto vamos a analizarlo. Yo digo que hay que ver el promedio del estudiante y cogimos como ejemplo a Yosmeri Sánchez. ¿Quién me preguntó? ¿Quién era el joven que me consultó? ¿Cuál es el nombre? Reyes, profesor. ¿Tu nombre? John. John. A ver, John. A simple vista, sin usar todavía la función, en el caso de Yosmeri, yo he preguntado, verifique si el promedio es de 7 o mayor que 7. Si es verdadero, póngale aprobado. ¿Es verdadero lo de Yosmeri? No. ¿Qué debería decir aquí? Reprobado. Veamos el caso de... Déjame poner la suma para que aparezca todo, ¿no? Veamos el caso de Michelle Orejuela. Haz la prueba lógica. ¿El promedio de Michelle es de 7 o mayor que 7? ¿Ese es verdadero? Así ¿Qué debería es decir? aprobado. Aprobado. Ajá. ¿Sí entiendes cómo funciona la prueba lógica ahora, no? Sí, sí. Ya. Con eso lo puedes hacer de cualquiera de las formas, ya sea digitándola o por la más fácil, como yo les dije, que es usando los argumentos, la biblioteca de funciones, acá, en el FDX. Clic en insertar función, aparece la biblioteca, como la función que permite validar, hacer una prueba lógica, es la función lógica llamada sí. Tienes que comenzar por buscar la categoría lógica, porque ahí la vas a encontrar, ¿sí? Mira. Si tú te pones en matemática o en financiera, no la vas a encontrar, porque el sí está dentro de la categoría lógica. Si no te acuerdas de qué categoría es, no importa, en el cuadro de texto escribes sí y le pones ir, y luego eso te debe de llevar a alguna categoría donde esté la función sí, ¿no? Esperemos que esté aquí. Si no, de ley tenemos que irnos, no, categoría lógica. Seleccionamos. Al darle un clic en aceptar, aparecen los argumentos de función y comenzamos. El primer argumento es de la prueba lógica. Vamos a trabajar con Yosmeri Sánchez. ¿Dónde hacíamos José me dijiste, ¿no? John, pero igual, cualquiera de los John. dos, no importa. Ah, ya, tú eres John José, ¿no? John. Ajá. ¿Dónde hacemos la prueba lógica de Yosmeri Sánchez para ver si aprobó o no aprobó? En promedio. Entonces la prueba lógica debería ser G6. Si ves que seleccioné el promedio, mayor o igual 7. Ahí estamos validando lo que yo te pregunté. Nosotros, sin hacerlo en números, yo nomás te lo pregunté. John, Yosmeri tiene 7 o más de 7 y tú me dijiste no, es falso. Bueno, pero eso lo llevamos acá, a una prueba lógica. Promedio, que es G6, mayor o igual que 7. Ahí el sistema valida. ¿Cuánto tiene G6? Tiene esto. ¿Eso es mayor o igual que 7? Tenemos dos opciones. Si eso fuera verdadero, ¿qué debemos poner, John? Aprobado. Si es verdadero, el mensaje debe decir aprobado. Y si es falso, Reprobado. eso es todo. ¿Sí? Vamos, John. Listo, profe, muchas gracias. Ya, pero ahora me lo vas a decir tú. Me ubico en H6, porque aquí es donde quiero que aparezca el mensaje. Anda diciéndome el procedimiento. Comenzando por de clic en... Eso ahí no vi, pero era una donde iba a insertar algo. Creo que era... Aquí. Ajá, esa es. Se llama insertar función y eso presenta la biblioteca de funciones, ¿no? Acá. Ya. ¿Qué más? Categoría. Sí, ahí voy a buscar categoría lógica y Función. busco, ajá, función sí. Aceptar. Ajá. Vamos, John. ¿Qué más? Ahí pongo sí. Eso ahí no, el ¿Con promedio. qué hacemos promedio? ¿Con qué hacemos la prueba lógica? Con el promedio. ¿Qué pasa con el promedio? Vamos ¿Cómo a validamos? ponerle si es mayor o igual que 7. Lo validamos a ver si es verdad que es mayor o igual que 7. Si eso es verdad, ¿qué
¿Qué mensaje vamos a querer hacer? Aprobado. Y si eso es falso, Reprobado. listo, John. Si está mejor, más claro, más entendido. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Ya, listo. Ojo, no siempre vamos a estar poniendo mensajes. Hay casos en los que, en lugar de poner un mensaje, hacemos una operación matemática. Eso debe de quedar claro, ¿no? No es que solamente vamos a poner mensajes. Puede ser que de pronto en lugar de un mensaje hagamos una operación y lo vamos a ver luego con un ejercicio. Aceptamos y luego cada uno debería irlo haciendo individualmente, pero por cuestiones de tiempo lo copiamos hacia abajo, porque acuérdense que las direcciones de celda se actualizan. G8, G13, ¿sí? Las direcciones de celda se actualizan. Acá me faltó el máximo porque lo iba a hacer también con el argumento de función. Función max, ir, selecciono y aceptar. Y lo que hago es seleccionar el conjunto de promedios entre los que quiero hallar el valor más alto, el promedio más alto, y aceptar. Actualizo la información. ¿Alguna consulta hasta acá? Veamos, alguien que no me haya participado. Heidi Magallanes. No, profe, ninguna consulta. ¿Sí está entendido, Heidi? ¿Seguro? Sí, seguro. Ninoska, Profe. diga, Ninoska. Profe, Dígame. ¿cómo hizo eso para hacerlo rápido? Sí, Aquí, en el botón de copiado de llenado, le da doble clic y se copia la fórmula para abajo. O clic sostenido. O sea que ya y no la es despliega necesario para abajo. escribir uno por uno de ese mensaje así, ¿no? No. Solamente hace la fórmula o la función una vez y la copia en la celda, ¿no? Ya sea con un clic sostenido. Acuérdense que ese botón de aquí, de la esquina inferior derecha de la celda activa, es el botón de copiado. No estoy copiando la palabra, estoy copiando esta función, ¿sí? Y esta función dice G6, pero cuando la copie aquí abajo se va a actualizar la celda G7, cuando la copie en la siguiente se va a actualizar a G8. Entonces lo que hago es clic sostenido y desplazo el mouse. Claro, la otra opción es no desplazarlo, sino darle doble clic en el botón de copiado, ¿no? Ahí, donde tengo el puntero en ese momento. Doble clic y se copia para abajo. Ah, ya, está bien. Gracias, profe. Ninoska es, ¿no? Sí. ¿Cómo va con las fórmulas y las funciones Ninoska? Sí, voy entendiendo hasta ahorita. Listo, practique, porque esto es práctica en verdad. Sí, es verdad. Continuemos con el max para no perdernos acá. Miren, cuando yo uso estas opciones, lo único que tenemos, cuando uso el de acá, estos comandos, lo único que tenemos que validar es que la selección sea la que nosotros necesitamos. Yo usé el max de acá, pero miren lo que me está seleccionando, una celda en blanco. Eso no es lo mío. Cuando yo uso estos comandos, que están acá con el autosuma en la lista desplegable, tengo que proceder a seleccionar bien, con un clic sostenido, porque esa celda en blanco no debe de ser seleccionada. Sí está claro eso, ¿no? Guardamos. A esta hoja le voy a poner de nombre datos con doble clic o con clic con el botón derecho, opción, cambiar nombre, o con doble clic sobre el nombre de la hoja y le voy a poner datos. Enter. ¿Cómo vamos? Yanela Falcones. Vamos hasta ahí, no nos hemos quedado atrasados. Listo, no está Yanela tampoco acá, ¿no? Continuemos. Ojo, para los compañeros que también la clase anterior pasó, cuando los llamo y no están en clase, tienen 0 en la actuación en clase. Acuérdense que en el parcial anterior había un ítem que se llamaba actuación en clase. Si no actúan en clase, en ese ítem tienen 0. Continuemos, vamos a crear una nueva hoja de cálculo, le damos un clic en el signo más, hoja nueva, y a esa hoja nueva le vamos a dar doble clic.
y le vamos a poner el nombre consulta. Voy a copiar cierta información. O no, la voy a digitar para efecto de práctica. La voy a poner por acá por la mitad para que se vea un poquito mejor. Por aquí. Universidad de Guayaquil. Facultad de Ciencias Químicas. Consulta de calificaciones. Pónganlo en cualquier celda, pero es preferible que me vayan siguiendo para que luego, hasta que le cojan el golpe, el uso de las funciones sean iguales. Ya cuando ustedes le cojan el golpe, pueden hacerlo donde quieran, ¿no? Universidad de Guayaquil, celda C2, Facultad de Ciencias Químicas C3, consulta de calificaciones C4, C5 dejo vacío, hacia abajo voy a poner código, C7 apellidos, C8 Windows, C9 Word, C10 Excel, C11 promedio, no voy a poner la suma. Bueno, sí, por efecto de práctica, para que le cojan bien el golpe ustedes, suma. C12 promedio y C13 observación. Lo mismo que tengo en la otra hoja a manera horizontal, lo estoy poniendo en esta hoja a manera vertical, en columna. Vamos a darle formato, aquí solamente vamos a usar 2 columnas, por lo tanto esta la voy a ampliar y esta también la voy a ampliar, así. Combino C2 de 4, no puedo combinar y centrar porque hay más datos de lo necesario, pero puedo escoger combinar horizontalmente y luego el botón de alineación de centrado. Tamaño de fuente, negritas, tamaño de fuente, negritas y negritas. El mismo formato, bueno, no el mismo, todavía me expliqué mal, igual de formato como en la anterior hoja. Selecciono ambas celdas, combino y centro, le pongo un color de fondo, póngale cualquier color, le voy a hacer menos altas esta fila, y acá negritas, tamaño 14, a todo le va a poner. Celda C6 de 13, selección C6 de 13, tamaño 14, con negritas. Bordes, todos los bordes, borde de cuadro grueso y borde de cuadro grueso. Selección D6 de 13, alineación vertical centrado y alineación horizontal centrado. Voy a ampliar un poco el alto de las filas para que quede así. Eso necesito que lo diseñe. Es puro formato, solo texto y formato, tamaño de fuente, tipo de fuente, todos los bordes, borde de exterior grueso, combinar y centrar, color y alto de fila, combinar y centrar o seleccionar todo y combinar horizontalmente y color de fondo. Listos. 7:30, 2 minutos para hacerlo. Si es que es necesario, ampliamos el tiempo. Mientras consulto por acá, Steven Alejandro Narváez. Steven, apertura el micrófono. Dígame, profesor. ¿Cómo vas, Steven? Bien. Entraste un ¿Puedo poco hacer tarde, también esa Steven. en la misma tabla? ¿Perdón? ¿Puedo hacerla en la misma tabla también? Pues, en la misma, tú me dices en la misma hoja de cálculo, pero aquí a un costado. Sí. Puedes hacerlo, sí, aunque se vería mejor el efecto así, pero puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pueden hacerlo acá si gustan, ¿no? Prefiero que lo hagas acá para que más o menos entienda cómo va a funcionar un poquito esto. Pero
no influye en nada en que decidas hacerlo acá. Bien. Mientras me sigas los pasos y veas cómo lo estamos haciendo, ¿no? Naula. Gracias, gracias, Naula. No está Naula, perfecto. Sí estoy aquí, profe. Ya, sí estás Naula. ¿Cómo vas, Naula? Es que digo, gracias. ¿Cómo vas? Ya estoy... ¿Estás diseñando? bordes gruesos. ¿Estás diseñando esto de consulta de calificaciones? Disculpe. ¿Estás diseñando esta plantilla de Está consulta hablando, de ¿me calificaciones? Hola. Yo sí te escucho, Ajá. no sé si tú no me escuchas a mí. Sí. Estás diseñando esta plantilla de consulta de calificaciones, ¿no? Ya. Bueno, tenemos problemas con el audio. Síguelo diseñando nomás hasta tanto para terminar. 7:32, veamos si ya hemos terminado. Alejandro Alvarado. Dígame, profe. ¿Cómo vas, Alejandro? Sí, voy bien aquí manejando lo de la ¿Cómo tabla. vas con las funciones? Se me ha hecho un poquito complicado porque no sabía hacerlo, pero ya estoy tratando de entenderlo. Ya, y esto, pues si se te está haciendo un poquito, hay que practicarlo, porque las funciones para coger el golpe es la práctica, ¿no? Todos los días, aunque puedas 5 o 10 minutos, practica una función. Max, min, promedio, la función sí, hasta que le cojas el golpe. Listo, Sí, Alejandro. gracias, profe. Gracias. Listo, Alejandro. Continuemos. Si yo tengo aquí aproximadamente 14 estudiantes, pero si tuviera un listado de cerca de unos 500 estudiantes, el buscar la información de uno de ellos se me puede complicar un poquito. Claro, aquí puedo utilizar los filtros. Los filtros me van a permitir a mí hallar una información de una manera veloz, permitiéndome presentar solamente la información que necesito, ¿no? Por ejemplo, me ubico en cualquiera de estas celdas y activo la opción en la pestaña inicio, la opción de filtros en el grupo edición, ordenar y filtrar. Aquí tengo filtros, le doy un clic y miren que junto a cada una de estas encabezados de celdas me aparece una flechita. Yo podría decir, solo quiero ver los aprobados. Desactivo la flecha acá y dejo solo aprobados. El filtro solo me va a dejar pasar esta información. Eso se llama filtro, ¿sí? O no, quiero ver los que se quedaron. O quiero ver a todos. Estos son filtros, ¿sí? Bueno, vamos a desactivarlo. Así como lo activamos, se ubican en cualquier celda de los encabezados y le dan un clic ahí mismo a filtro para desactivar. Pero ese no es el caso nuestro. El caso nuestro acá es ir a buscar entre un conjunto de información que puede ser bastante, una información específica. Y como acabo de decir, vamos a buscar. La búsqueda puede ser hecha de dos maneras. Horizontal, o la búsqueda puede ser hecha de forma vertical. Según como sea hecha la búsqueda, la función a utilizar va a llamarse buscar H, que hace una búsqueda horizontal, o se va a llamar buscar V, buscar V, que hace una búsqueda vertical. Para buscar algo, yo tengo que suministrarle la información a Excel. Si no, Excel no va a saber qué tiene que buscar. Es como cuando vamos a preguntar algo, ¿no? Me dice tal cuestión, sí, su número de cédula. Nos piden la cédula y con la cédula van a buscar. Entonces acá estamos usando código. ¿Qué es lo que vamos a buscar para obtener esta información? Tenemos que buscar los códigos. Voy a buscar los códigos. El usuario me va a suministrar el código. Por ejemplo, viene Ginette Otero y me dice, profesor, ¿cuánto tengo de calificación? Yo le voy a decir, ¿cuál es su código? 1050.
Cuando digite 1050, me debe aparecer toda la información de ella. ¿Cómo funciona? Al poner 1050 y utilizar la función, por ejemplo, buscar B, porque voy a buscar verticalmente, se va al lugar, en este caso donde están mis datos, y va a buscar en los códigos, verticalmente. ¿Es 1050? No. ¿Es 1050? No. ¿Es 1050? No. Y así va a seguir buscando hasta que diga, encontré el 1050. Este es 1050. ¿Qué quiere que le presente del 1050? Yo le tengo que decir, cuando ya encontraste ese dato que me proporcionó el usuario, quiero que me presente los apellidos. Los apellidos. Vamos con Windows. Me ubico acá. ¿Qué va a buscar? El código. Comienza a buscar. ¿Es 1050? ¿Es 1050? Aquí está el 1050. Una vez que encuentra el 1050, ¿qué quiere que le presente? La calificación de Windows. Esta es la calificación de Windows. Y me la va a presentar. Luego me vengo acá. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar el código. Y comienza a buscar 1050, 1050. Acá está el 1050. Cuando encuentre el 1050, ¿qué quiere que le devuelva? La calificación de Word. ¿Dónde está? Acá está la calificación de Word y la presenta. Ese es el procedimiento de búsqueda vertical. Para decirle al sistema qué quiero que me devuelva, vamos a numerar las columnas como, dependiendo de donde estén ubicadas, indicador 1, 2, 3 y así sucesivamente, 4, 5, 6 y 7. Usemos la función de búsqueda, buscar B, y voy a buscar el código. Es que cada vez que venga el estudiante le vamos a decir cuál es su código para poderle dar la información, ¿no? Veamos. Insertar función. Función buscar B, que por cierto, si yo no la tengo aquí, la puedo encontrar en las funciones de búsqueda, categoría búsqueda, y acá está el buscar B, ¿no? Buscar H es para buscar horizontalmente. Buscar B porque los códigos nuestros están ubicados así, a manera vertical. Acá están nuestros códigos, está a manera vertical. Por eso vamos a usar el buscar B. No me puedo poner en código, porque eso es lo que me va a decir el usuario. Cuando venga Yomaira Franco, y digo, Yomaira, ¿cuál es su código? 1080. Yo digito 1080. Por lo tanto, la función buscar B no puede estar aquí. No es que voy a digitar el código. La función debe de estar donde quiero que aparezca lo que estoy buscando. ¿Sí? Vamos con esto. Argumentos de función. Insertar función. Función buscar B. Aceptar. Aquí está todo lo que tengo que proveer. Primero, ¿cuál es el valor buscado? ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar el código porque eso me va a suministrar a mí el usuario. Siguiente casilla, matriz. Es una tabla de texto, números lógicos en los cuales va a buscar ese dato el sistema. ¿Dónde tengo mi matriz de datos? Está acá. Es todo esto, incluyendo la etiqueta. ¿Sí? Está acá. Una vez que encuentre lo que estoy buscando, que lo puse en la celda D6, ¿cuál es el indicador de columna? Yo quiero que me devuelva cuál columna. Veamos. Supongamos que sea 1. Ya luego vamos a cambiar 2 para ver qué pasa. 2. Y sigamos. En esta última casilla, yo lo que voy a tener que poner es si quiero una búsqueda exacta o una búsqueda cercana. La búsqueda cercana es, ¿cuánto tiene en calificación? Puede ser que tenga 7, 5, 8, 9. Eso es cercano. No, es una búsqueda exacta. Es decir, en el momento que la encuentre,
presénteme exactamente lo que ella tiene. Eso lo usamos en la última caja de texto y para eso vamos a determinar que para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna, que debería estar ordenada de forma ascendente, vamos a poner la palabra verdadero. Verdadero para encontrar la coincidencia más cercana. Pero si yo quiero lo exacto, entonces tengo que poner la palabra falso. Así. Este indicador no es un indicador de falla. Es como cuando nosotros pusimos acá algunos números, ¿verdad? Y luego mi columna, al estar angostita, no me dejaba ver qué era lo que tenía puesto acá. Así era. Y se convertían en puras almohadillas. ¿Está? En puras almohadillas. Es porque la columna era muy angosta. Esto no es un indicador de falla. Esto es un mensaje de la aplicación de que aquí hay insertada una función. Pero que para que la función se ejecute, hace falta un dato. ¿Cuál es el dato? El código. Cuando yo le pongo el código 1080, ¿sí? Ahora, como sí tiene el dato, se cumple la función, ¿no? 1140 creo que es. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, Bamón de 1060. Listo. Mientras no ponga ese dato, la función está a la espera de que ingrese la información para devolverme lo que encontró. Nuevamente con Windows. Insertar función, buscar B, aceptar. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? El código. Siguiente caja de texto. ¿En qué matriz debe de buscarlo? En mi caso estoy en esta pestaña y es toda esta información. Esa es mi matriz. Toda. Desde A5 hasta H20. No le doy más clic porque, ojo, miren lo que pasa si yo comienzo a dar clic por otro lado, ¿no? Déjenme contar. Esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Miren lo que pasa con esto, ¿no? Se comienza a cambiar. Entonces, luego me sale mal esto. Por eso, solo le doy el clic exacto aquí y pare de contar. La próxima vez que le vaya a dar clic acá es porque yo ya mentalmente conté la columna. Estoy trabajando con Windows, por lo tanto, eso está en la columna 1, 2, 3. Ahora sí le doy el clic. Clic, indicador 3, coincidencia exacta, falso. Falso es para la coincidencia exacta. Si quiero que aparezca lo exacto, tengo que poner falso. Si quiero que aparezca lo más cercano, verdadero. Pero lo exacto, debo de poner falso. Aceptar. Vamos con Word. Y es la última vez que hago para que ustedes hagan los demás, ¿no? Insertar función. Buscar B. Aceptar. ¿Qué estoy buscando? El código. Clic en matriz. ¿Dónde está la matriz? En mi caso, en la pestaña datos, desde A5 hasta H20. Como estoy trabajando con Word, Word estaría en el 1, 2, 3, indicador de columna. Ahora sí le doy clic en el número 4. La búsqueda exacta, sí, por lo tanto es falso porque es exacta. Aceptar. Más o menos sería así, ¿no? El 1050, Castro Talía, en Windows tiene 9, en Word tiene 7, veamos si es verdad. Castro Talía, en Windows tiene 9, en Word tiene 7, falta que ustedes hagan lo de acá. El mismo proceso, exactamente lo mismo. 7:45, 7:48, 3 minutos para terminar. Si tenemos que extendernos, nos extendemos hasta las 7:50 para terminar de hacer las otras funciones, buscar B hacia abajo. Es exactamente lo mismo, solo cambia el indicador de columna. Voy con Excel, buscar B, aceptar. ¿Qué estoy buscando? El código. ¿Cuál es la matriz? Está en datos desde A5 hasta H20. Como estoy con Excel, Excel sería el 1, 2, 3, 4, 5, indicador de columna, le doy clic
El número 5, búsqueda exacta, sí, por lo tanto es falso. Acepto. Voy a quitarle ese código. Ese es el mensaje de que aquí hay una función, pero está a la espera de un dato para poder ejecutar la función, ¿no? Listo. Lo voy a hacer en silencio para que ustedes lo puedan ir haciendo y practicando a la vez. Siempre es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el indicador de columna. Y vamos con el último. Función buscar B. El valor buscado, el código. En esta matriz, desde la A5 hasta la H20, el indicador de columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, columna número 8, búsqueda exacta, falso. Aceptamos y acá está. Terminada mi tabla de consulta. Vamos a verificar con el uso de un compañero. Vamos a ver a Vilema Jeffrey, es el número de código 1100. Acá está la información de Jeffrey, ¿no? Vamos a igualar los decimales seleccionando de 8, de 12 a 2 decimales. Ahí está. Veamos, 1120, Magallanes, 1020, perdón, me equivoqué, acá, 1020, Pacheco Yulis. Así elaboramos una consulta utilizando la función de búsqueda llamada buscar B. Listo. 7:48, ¿cómo vamos? Veamos por acá. Jimmy Méndez. Sí. Terminemos esto. Existe algo que se llama formato condicional y el formato es ponerle formato a una celda que contenga texto o número. Por ejemplo, aquí le puse formato, tamaño de fuente. Puedo ponerle negrita, puedo ponerle color de fondo, puedo ponerle color de fuente, ¿verdad? Eso se llama formato, pero un formato estático, eso no cambia. Existe un formato llamado formato condicional. El formato condicional se ejecuta exclusivamente si se cumple una condición. Si se cumple estos parámetros, se pone el formato. Si no se cumple el parámetro, no se cumple el formato. Por ejemplo, vamos con datos. Voy a seleccionar todo este conjunto de celdas de los mensajes, celda H6, H20, y luego en el grupo de celdas, perdón, en el grupo de estilos, tengo la opción de formato condicional. Cualquiera de estas opciones ustedes pueden escoger para ir probando cómo ponen los diferentes formatos condicionales. Para el caso nuestro, vamos nosotros mismos a poner nuestro propio formato, estableciendo nuestros propios criterios. Le damos un clic aquí en la opción de nuevo y tengo diferentes tipos para crear formatos condicionales. Una de esas opciones dice aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Aquí no tengo valores. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Me puede servir. Lo selecciono y le digo, vamos a aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan. Despliego la lista. Un texto específico. Despliego la lista. Me sirve la palabra que contiene. Y la lista debe de ser, por ejemplo, vamos a poner acá, idéntico el escrito a como tengo acá en mi tabla.
Si lo tengo con tilde, si lo tengo con ñ, si lo tengo con un espacio después, con un espacio después. Tiene que ser idéntico escrito. Aquí solamente está el criterio. El criterio dice, pueden escoger cualquiera según el que les sirva a ustedes. Yo escojo este. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contiene la palabra, y aquí ponemos la palabra que queremos. ¿Qué pasa cuando encuentro esta palabra? No hay ningún formato establecido. No, yo sí le quiero poner un formato. Le doy clic en el botón formato y le digo, quiero ponerle negritas. Estoy con la fuente. A la fuente le voy a poner color amarillo. Y para que este color amarillo se vea, debo ponerle un color de fondo. Acá está la pestaña. Y debe ser un color de fondo que permita ver el amarillo, pues, ¿no? Vamos a ponerle este color. Sobre este color se va a ver el amarillo. Además, estamos poniéndole el formato a los que se quedaron y es justo apropiado, ¿no? Aceptamos, aceptamos y acá está el formato. Solo se pone el formato cuando la condición se cumpla, cuando aparezca esta palabra. Y esta palabra aparece cuando se cumple la prueba lógica, cuando no tiene 7 o más de 7. Que no es el caso de Yosmeri. Yosmeri no tiene 4, Yosmeri tiene 8. Por lo tanto, esto cambió a 7, cambió la palabra aprobado y como está aprobado, se quita el formato condicional, ¿no? Veamos el caso de Yulisa Pacheco, tiene 8, ya tiene 7, por lo tanto se le quita el formato. Eso se llama formato condicional. Vamos a ponerle acá en la observación formato Profe, condicional. tengo una consulta. Dígame. Lo que pasa es que en mi computadora yo pongo cuando iba a crear eso, puse la opción buscar, pero no me sale buscar B. Solo me sale buscar. Pongan esa. Depende, el buscar B. Depende de la versión que tenga. Creo que en la última versión de Excel ya no existe el buscar B, sino que existe el consulta. Entonces pongo consulta B. Eso sí me sale. Ya, entonces tú tienes una versión un poquito más avanzada y la versión avanzada ya no se utiliza el buscar B, sino el consulta B, ¿sí? Listo. Cumple exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Listo, profe. Vamos con el formato condicional en la consulta. Para terminar, nos quedan 2 minutos. Me ubico en la palabra aprobado, formato condicional nuevo. La segunda opción que me permite aplicar formato únicamente a la celda que contenga, me sirve texto específico. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un texto específico que contenga la palabra, y acá le pongo. Y establezco el formato. Ya vieron cuál es, ¿no? Fuente, negrita, color de texto amarillo y color de fondo, acá está. Aceptamos, aceptamos. No se cumple porque él sí está aprobado, pero de pronto veamos con el 1050. También está aprobado. El 1080. Ya el 1080 no aprobó, aquí está su promedio y le aparece el formato automáticamente. Pero cuando vaya al 1090, también, Amy, también, 1100, 1110, todos ellos han aprobado, 1120, veamos a alguien que no haya aprobado después de eso, el 1130, como cambia el promedio, se quita el formato. Eso se llama formato condicional. Listo. Grabamos, actualizamos, quedamos aquí hasta la próxima clase. Por favor, practiquen. Practiquen y la próxima clase voy a dejar de compartir. Si alguien tiene alguna duda, volvemos sobre cualquiera de estas funciones, ¿no? Practiquen el buscar B y la función lógica sí, que son importantes para poder hacer mayor cosa. Las otras funciones son mucho más sencillas. Función lógica sí y la función de búsqueda buscar B. Y el formato condicional. Listos. Vamos a parar la grabación. ¿Alguna consulta?